Santiago capítulo 4, versículo 13 hasta el versículo 15. ¿Lo tenemos? Bien, y la palabra del Señor siempre la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Inclinemos el rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos primero reconocer tu señorío, tu grandeza, tu poder, tu potencia. Queremos reconocer que si nosotros somos, es por ti. Si nosotros tenemos razonamiento, es por ti. Si tenemos capacidad de comprender la palabra, es por ti. Si estamos en esta mañana, en este lugar, es por ti, Señor. Si vivimos nuestra vida como creyentes, es por ti. Si seguimos en este camino que algunos llevan desde hace bastantes años, es por ti. Si algunos han comenzado a dar sus primeros pasos en esta congregación, es por ti, Señor. Y por ti y para ti estamos en esta hora, así que rogamos en el nombre de Jesús, en primera instancia, que perdones nuestros pecados, que nos limpies por aquellas cosas que hemos hecho, dicho o pensado y que no han sido correctas, Señor. Que nos limpies como lo enseña tu palabra, porque si alguno de nosotros tiene pecado, conocemos, Dios de la gloria, que podemos acudir a ti y mediante Cristo encontrar el perdón y la limpieza de nuestra alma. Oramos también por comprensión. Está este año recién iniciando. Algunos están desde ya tratando de organizarse, o incluso algunos quizás ya lo han hecho, en diferentes proyectos, en diferentes procesos, en diferentes etapas de su vida profesional, de su vida de estudio o de su vida en Cristo, que es lo más importante. Oramos en el nombre de Jesús porque podamos aprender. Algunos quizás después de una semana de trabajo tenemos cansancio, agotamiento físico, mental. Algunos quizás tuvieron que madrugar más de lo habitual para poder estar en el discipulado y eso genera agotamiento. Pero nuestra oración en el nombre de Cristo es porque nos des energía, motivación, buen ánimo, capacidad de escuchar, y no solamente de escuchar, sino también de retener. Dios permite que tengamos una mente enfocada y concentrada en lo que concierne a nosotros, porque a nosotros nos trajiste para hablarnos a nosotros. Esto no es un mensaje para el vecino que no está presente, es un mensaje para aquel que lo escucha, Señor. Oramos en el nombre de Cristo porque podamos tener humildad para recibir tu palabra, para reconocer cuando nos hablas y cuando nos hablas de manera directa, Señor. Humildad para saber reconocer los cambios que son necesarios en nuestra vida. Bendecimos pues tu nombre y te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, no sé si lo sabe, lo conoce. Estaba revisando un poco cuestión de estadísticas en cuanto a expectativa de vida en nuestro país. Uno de los últimos estudios que se hicieron al respecto habla de 75 años, ¿verdad? Esa es la expectativa de vida para un hondureño promedio. Por supuesto que en ese promedio tiene mucho que ver cuestiones de atención médica, ¿verdad? Alguien que tenga la posibilidad de llegar a recibir cierto tipo de atención especializada y alguien que quizás no tiene la posibilidad de llevar a cabo esto.
alguien que quizás ha recibido una muy buena educación en cuanto a cuestiones alimenticias, alguien que quizás nunca recibió ese tipo de educación y que por ende su alimentación es muy mala. Y por supuesto que también tiene que ver algo que nosotros sufrimos muy a menudo en nuestro país, y es cuestiones de violencia. Pero promedio en cuanto a expectativa de vida para un hondureño es alrededor de 75 años. Digo esto por todo lo que menciona este versículo en cuanto a los planes que uno tiene, los años que uno espera, las cosas que uno quiere lograr y algunas cosas que quizás con el tiempo se van postergando, se van dejando para mañana, algunas cosas que quizás nosotros tenemos por seguro. Hablo, por ejemplo, del típico joven que dice en este momento: no me voy a tomar tan en serio las cosas del Señor, cuando ya sea un adulto lo voy a hacer. Solo Dios sabe si usted va a llegar a ser un adulto realmente o si su vida va a terminar en la juventud. Algún adulto que quizás pueda pensar: ahorita estoy enfocado en mis labores al máximo, cuando tenga tiempo, una vez que esté jubilado, solamente Dios sabe si usted realmente va a llegar a esa etapa en su vida o si la historia terminará dando un punto y final un poco antes. Esta carta que nosotros leemos es la carta escrita por el apóstol Santiago. La carta de Santiago va dirigida a los judíos en la dispersión, es decir, todos aquellos judíos que no residían en Israel. Pero no sé si usted, yo sé que yo sí, ¿verdad? No sé si usted en alguna ocasión ha estado en alguna predicación en la que todos sabemos que esa predicación lleva nombre y apellido, ¿verdad? A mí me ha tocado, lo digo tristemente porque creo que no es algo ético y que no es algo correcto, ¿verdad? El dirigir una predicación con un nombre específico a una persona en específico es algo que no se debe hacer jamás, ¿verdad? Pero me ha tocado, ¿verdad? Momentos en los que uno solo se agacha porque ya sabemos a quién va dirigido todo el sermón, todo el mensaje por completo. En algunas ocasiones hasta hemos escuchado el nombre de la persona mencionado y todo el asunto. Esta carta no es tan diferente, ¿verdad? En cuanto a esto, hay un grupo en particular de entre todos esos judíos que están dispersos a los que se dirige este texto en especial, y lo hace el Espíritu Santo inspirando a Santiago. La exhortación que se expresa va dirigida a estos judíos que están fuera de Israel y que fuera de Israel y siendo parte de una iglesia están mostrando cierta soberbia, cierta arrogancia y están jactándose bastante. Y usted me preguntará, ¿cómo evidencian ellos esa soberbia? Las palabras que ellos usan están en el versículo 13: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Es muy interesante porque cuando la Biblia habla de los que decís, esa palabra que habla acerca de decir, no se trata como si yo estuviera hablando de algo especulativo que quizás se dé, que quizás no se dé, que puede que pase, que puede que no pase. La palabra habla de una afirmación segura. O sea, como alguien que está declarando algo, como alguien que está afirmando algo que tiene el 100% de seguridad que esto va a pasar. Cuando ellos dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, es literal. Y yo, cuando hablamos de declaraciones autoritarias, me pregunto si esto le suena familiar. Hay dos corrientes teológicas que se acercan mucho a esta pauta que nosotros encontramos en Santiago capítulo 4 versículo 13. Una de ellas tiene que ver con la teología de la prosperidad, ¿no? Enfatiza que yo confieso positivamente, que yo llamo a existencia cosas que no son. Y declaro para mi vida prosperidad y declaro para mi vida bendición. Y llamo a través de esas declaraciones la prosperidad a mi vida, la bendición a mi vida. La otra corriente teológica que se acerca a esto es la de la palabra de fe.
Va bastante parecido. Sostienen que las palabras habladas tienen un poder creativo, es decir, usted no tiene un carro de lujo y usted puede llamar a la luz ese carro de lujo. Y si no viene ese carro de lujo y no llega a su vida, es por falta de fe. La culpa no es de Dios, la culpa es suya, no lo cree todavía. Pero usted puede. Usted no tiene salud, usted puede declararse en salud y crear en su cuerpo esa sanidad que en el momento no tiene. Esto es lo que enseña esta gente. La fe se manifiesta a través de declaraciones positivas. Sacan un texto de la Biblia, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y alejan el resto de la Biblia de ese versículo para explicarlo. No lo acercan, porque no podrían. Cuidado, mi hermano. Cuidado, porque yo sé que usted ve la televisión y yo sé que usted escucha la radio y sé que algunos de ellos hablan muy lindo y sé que abren la Biblia también y utilizan versículos como referencia. Cuidado con esas nuevas revelaciones. La Biblia define en Santiago toda afirmación futura que no considera la voluntad de Dios como un acto de soberbia. Toda declaración futura que no considera la voluntad de Dios es un acto de soberbia. ¿Me escuchan? En los textos que nosotros estamos estudiando hay una secuencia de actividades, de acciones, de planes que se van a desarrollar. Hay estructura, si usted lo nota, hay pensamiento, hay organización, todo va en orden. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Lo que se muestra es confianza en la habilidad propia. Y hay un falso concepto de que yo tengo control sobre el futuro. La realidad es que ninguno de nosotros sabe con total seguridad lo que va a pasar mañana. Usted tiene la esperanza de llegar a su trabajo. Usted tiene la esperanza de poder levantarse temprano, atender a sus hijos o atender a sus nietos. Usted tiene la esperanza de hacer una cosa o la otra al salir de aquí. Pero la realidad es que ninguno de nosotros sabe siquiera si vamos a salir de aquí. Hay demasiadas situaciones de las que nosotros no tenemos control. La Biblia me habla, por ejemplo, de la vida de Job, varón perfecto ante los ojos de Dios. Es que a mí siempre que este tipo de cualidades los describe la Biblia, me parece tan sorprendente y me lleva a pensar en la excelencia y la calidad y el nivel de madurez de esta persona para que el Espíritu Santo afirme en la Biblia que él era así. Un varón perfecto. Es que a Dios no le engaña a nadie. Temeroso de Dios y apartado del mal. Tan cercano al Señor que intercedía, de acuerdo a la Biblia, todos los días por sus hijos. En caso de que ni siquiera era por sus propias faltas, era por si acaso sus hijos hubiesen fallado en algo al Señor, Él los colocaba en oración e intercedía por ellos. Un hombre maduro. Yo leo su historia y me encuentro con un hombre maduro, sensato, que después de la pérdida sabe decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En experiencia de vida solamente he visto una persona que ha hecho algo similar. El nivel de madurez que él tenía es sorprendente. Pero usted sabe la historia. Sin que él hiciera algo que pudiera provocar que el mal viniera a su vida. Sin que se pudiese decir de alguna manera: es que esto es consecuencia de tus propias acciones. No. Llegó a su vida el desprecio de sus amistades, llegó a su vida la enfermedad, llegó a su vida la ruina, llegó a su vida también la muerte. Perdió todo. De acuerdo a la Biblia es trágico. Es perderlo todo en menos de un minuto. Es que una persona estaba terminando de darle una mala noticia y llegaba la otra.
En menos de un minuto se dio cuenta de que todo lo que había construido después de tantos años ya no estaba. Perdió todo en menos de un minuto porque el único que tiene control sobre el futuro lo permitió. El único que tiene control sobre el futuro lo permitió. Así de simple. Así que mi hermano, cuidado con lo que dice. Cuidado con lo que afirma. Cuidado incluso con el tono y la forma en que usted piensa y comunica ciertas cosas. Muchas de estas cosas que ni siquiera dice, pero que las piensa muy adentro. Cuidado. En la Biblia nosotros tenemos ejemplo de un rey que se levantó muy temprano por la mañana, consideró la fortaleza de su imperio y lo consideró solamente en su corazón, ni siquiera lo expresó. Ni siquiera se lo comentó a alguien, solamente lo pensó en su corazón, pensó en lo fuerte que era, en los logros que él había obtenido. Y fue más que suficiente como para que Dios decidiera darle una lección de humildad y convertirle en alguien que parecía un animal, que dejó crecer sus uñas, que se alimentaba del pasto, le hizo perder la cabeza, para que después de todo ese proceso pudiera volver a poner los pies sobre la tierra y reconocer que si su imperio era grande, si su ejército era fuerte, si había alcanzado muchos éxitos y muchos logros, era solamente porque Dios lo había querido así. Cuidado, mi hermano. Tenga siempre sus pies sobre la tierra. Amén. La Biblia describe la vida del hombre como si se tratara de una flor que se marchita, como neblina, como algo que se evapora de forma rápida, como algo frágil. Salmo 39, versículo 4 y versículo 5. Quisiera que me acompañe a leerlo. Salmo 39, versículo 4 y versículo 5 dicen: Vamos a leer hasta el versículo 6, no me había percatado del 6. Salmo 39 del versículo 4 hasta el versículo 6. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Quiero que piensen quién es la persona que está escribiendo ese salmo. David. Es un hombre que en su juventud batalló contra bestias del campo, leones, osos. Su primera batalla en cuanto a experiencia en el ejército le permitió derrotar a un gigante que tenía atemorizado a todo el ejército de Israel. Lo pudo derrotar con una honda y una piedra. Pudo cortar su cabeza. Fue un rey que llegó a tener una influencia tan grande que, de acuerdo a la Biblia, llegó a unir a las 12 tribus de Israel. Fue uno de los reyes que en cuanto a cuestión de conquista de territorio llegó a alcanzar una mayor cantidad de territorios de entre todos los reyes de Israel, creo incluso solamente por detrás de su hijo Salomón. Tenía razones de sobra, creo yo, pasados los años, como para sentirse fuerte, sentirse poderoso, sentirse seguro de sus capacidades, sentirse seguro de sus habilidades. Pero más adelante, Salmo 90, versículo 10, él sigue expresando y reafirmando lo mismo que consideró con anterioridad. Salmo 90, versículo 10.
Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. David rogaba al Señor de alguna manera porque le permitiera tener conciencia respecto a lo frágil que es la vida. En detalles así yo percibo el por qué en la Biblia a él se le conoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Y me preguntaba mientras estaba estudiando esto, ¿cuáles pueden ser como algunos de los beneficios de que yo tenga conciencia de que esta vida realmente es algo muy frágil? Creo que en primera instancia lo que otorga es perspectiva, ¿no? Me permite ver en cada decisión que tomo que no solamente va a afectar ese momentito, sino que puede haber un panorama un poquito más grande. Me permite colocar aquellas cosas que son importantes y dejar un poco a un lado lo que es trivial. Creo que nos permite también valorar las relaciones un poco mejor. En la iglesia es triste decirlo, pero a día de hoy hay enemistades. Hay diferencias. Hay desconexión. Y alguno sigue pensando, Señor, de aquí a unos años espero poder perdonar. De aquí a unos años, en la familia, los padres entregan ahora un teléfono al niño para que lo acompañe desde que es pequeño hasta que sea ya un joven o un adulto. Y es la manera más fácil de educar ahora. Tenga su teléfono, no moleste. Tenga su tablet, no moleste. Creció un poquito más, tenga una computadora, no moleste. Y nos perdemos de acompañarlos mientras son niños. Los míos crecieron volando. Ya casi le pasan a Ingrid. Ya le pasaron a Mamilita. Demasiado rápido se va la niñez. Demasiado rápido se va la adolescencia. Demasiado rápido se va la juventud. Los hijos crecen creyendo que van a tener a sus padres muchísimos años. ¿Es incierto? Es cada vez más difícil encontrar amistades que sean sinceras también. Amistades que sean reales. Iglesia, la Biblia me enseña que la vida es como neblina, algo que se evapora, que se va en un suspiro. Cultivemos relaciones significativas. Y podríamos desarrollar muchas razones más, pero una que no podemos pasar por alto es la valoración del tiempo presente. Hay quien no disfruta hoy esperando mañana. Disfrute hoy. Disfrute las pequeñas alegrías. Disfrute ese almuerzo de vegetales que le espera en casa. Disfrute las experiencias cotidianas. Disfrute compartir un cafecito con alguien. Disfrute las conversaciones. Disfrute las risas. Sea parte de las conversaciones. No se aleje. Desconecte el celular por un rato. Disfrute de música. Disfrute la compañía o disfrute estar solo si es su caso. Disfrute los buenos tiempos del día a día, mi hermano, porque la vida es pasajera. Esto es temporal. Alguien dijo: el pasado ya no existe, el futuro todavía no llega, solo existe el presente. Y voy a procurar remarcar lo siguiente. Bastante bien, la iglesia necesita adoptar una conciencia real respecto a la fragilidad de la vida y que esa conciencia se evidencie en obras.
Lo voy a repetir, la iglesia necesita adoptar una conciencia real respecto a la fragilidad de la vida, pero que no se quede solamente como un conocimiento sin fruto, que dicha conciencia se evidencie en obras. Si esto es real, si esto es genuino, esto es conocimiento aplicado, hermano. Y significa que no será un problema seguir lo que estudiamos hace apenas un domingo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo reconozco que mi vida no la controlo al 100% y que el mañana es incierto, estoy mucho más dispuesto a sujetarme y a someterme a lo que Dios disponga. Porque sé que lo que me depara el mañana quizás no es lo que yo esperaba, pero sí es lo que Dios dispuso. Amén. Y Santiago pasa a hacer una comparativa bastante clara entre lo que es y lo que debería ser. Lo correcto, mi hermano, es tener los pies bien puestos en la tierra y darnos cuenta de que el mañana será una realidad tal y como nosotros la esperamos que sea, solamente si el Señor quiere. Pero somos difíciles, ¿cierto? Somos complejos, yo soy muy terco, somos testarudos, somos duros en muchos casos. Aún con la amonestación, y salimos de aquí y pensamos, Señor, hoy sí me hablaste de manera directa. Es que el hermano Ronald, de seguro él era de uno de los que tenía el nombre anotado por ahí. Pero solo llegamos a casa y el problema persiste. Y el pecado persiste. Y la arrogancia persiste. Hay sensaciones y expresiones de autosuficiencia que no nos van a acercar a Dios, nos alejan del Señor. Y note que el tema en Santiago pasa de lo que ellos dicen al por qué ellos hablan de esta manera. La Biblia usa términos como jactancia y soberbia, es decir, esta persona se siente incluso orgullosa de tener cierta independencia, de que él tenga control de hacia dónde va su barco, hacia dónde va su nave, hacia dónde va su vida, y no depender de un Dios. Y la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Proverbios 16, versículo 18. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice, Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La persona se elevó y se elevó, y llega un momento en el que Dios coloca un techo y dice, hasta aquí. Ahora regresamos a colocar los pies sobre la tierra. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mateo capítulo 23, en el versículo 12, usted lo conoce muy bien. Mateo 23, 12 agrega, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Siempre lo hemos dicho y lo he creído así. Hay una línea muy delgada, mi hermano, entre la soberanía de Dios y nuestra capacidad de tomar decisiones. Si usted escucha instrucción bíblica y todo sigue como si usted no hubiese escuchado nada, la Biblia lo define como un tema de arrogancia, porque significa que usted no necesita esa instrucción en su vida. Usted puede seguir adelante tal y como lo ha hecho hasta ahora sin Dios, y no debería ser un problema. Hay quienes tienen comportamientos arrogantes, soberbios, actitudes arrogantes, soberbias, pensamientos arrogantes, soberbios, expresiones arrogantes, soberbias.
aunque suene contradictorio, muchas veces es un tema de inseguridad. En sus adentros, la persona piensa que está en un nivel tan bajo que necesita en público mostrarse muy grande para que los demás le ayuden a compensar ese sentimiento que por dentro es muy pequeño, por fuera se muestra muy grande. Extienden su plumaje cual pavo real para esconder de forma convincente otras carencias. Y yo esto, mi hermano, lo puedo entender en el mundo, pero es que en la iglesia yo no lo puedo entender del todo. Me cuesta entender que alguien que comprende lo que es el Evangelio y alguien que ha recibido a Cristo en su corazón sea arrogante y sea soberbio. Me cuesta incluso pensar como una persona que comprende lo que es el Evangelio, como una persona que ha recibido a Cristo en su corazón, puede tener cuestiones todavía de inseguridad y sentirse poco, a pesar de que la Biblia dice que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y me cuesta pensar sobre todas las cosas que alguien lea en su Biblia: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aún así, crea arrogantemente y de forma soberbia que puede separar a Dios de sus planes, que puede separar a Dios de su vida, que puede comportarse como un cristiano el domingo de 9:45, 9:50, si el culto empieza tarde, hasta las 12. Y el resto de la semana vivir sin Dios. Separados de mí, nada podéis hacer. Es arrogancia, es soberbia, estimar que aún así yo puedo guardar distancia y no tome medidas que me acerquen, y más bien opte por agarrar excusas que me separen, que me alejen, y conducirme por la vida con aires de autosuficiencia, de yo lo puedo, no necesito, gracias. En la teología, los pecados suelen categorizarse de dos formas, mi hermano. Hay pecados por comisión y pecados por omisión, le quitamos la C. Los pecados por comisión son aquellos pecados que yo hago, en los que yo infrinjo la ley de Dios de manera recurrente y de manera activa. Agarré en una ocasión, ya a estas alturas lo puedo confesar en público, en una ocasión 50 centavos de la pulpería de mi mamilita, lo fui a meter en una maquinita de donde Marta Luz, cuando Marta Luz todavía tenía maquinitas. Me robé esos 50 centavos. Ese es un pecado por comisión. Yo sé que era malo, igual lo hice. Un pecado por omisión, por comisión, puede ser la mentira, puede ser el robar, puede ser el codiciar, etc. Yo creería que este tipo de pecados, o esperaría en Dios que son más comunes fuera del círculo de la iglesia. Dentro del círculo de la iglesia yo creo que son más comunes los pecados por omisión. Ya no es un asunto de desconocimiento. Ya no es un asunto de falta de aprendizaje, de falta de enseñanza, de falta de formación, de falta de educación. Ya no es un asunto, de falta de recursos o de falta de capacidades. Es que simple y sencillamente no quiero hacerlo. Podemos incurrir en faltas por temas de negligencia, por falta de fe, por no perdonar, por no ayudar a quien lo necesita, por no participar activamente en la obra del ministerio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero llamar a cada cosa por su nombre.
Los pecados por omisión siguen siendo pecados. ¿Me escuchan, iglesia? Si los maestros, hablamos de escuela dominical, hablamos de la enseñanza a las damas, la enseñanza a los caballeros, los discipulados y todo lo que tiene que ver con una enseñanza en la iglesia. Si los maestros no se preparan con esmero para formar a sus alumnos, si están siendo negligentes, la Biblia cataloga esto como pecado. Es así. Si los músicos que están aquí al frente no consideran a la iglesia, no consideran principalmente al Señor de la iglesia, si cumplen con su función por salir del paso y no lo hacen con excelencia para gloria de Dios, si son negligentes, la Biblia cataloga esto como pecado. ¿Me escuchan? Si los predicadores no dedicamos suficiente tiempo al estudio, si no valoramos la formación de los hermanos en Cristo y pensamos que no es necesario tanto, estamos siendo negligentes y la Biblia cataloga también esto como pecado. Si usted tiene el don de servicio y carece de proactividad, ve los problemas, se los comunica incluso a alguien más, pero está esperando a que alguien más resuelva. Se queda sentado esperando. La Biblia cataloga esto también como pecado. Si yo sé que de acuerdo a la Biblia no debo dejar de congregarme y dejo de hacerlo, es pecado. Si yo sé que debo honrar a mi padre y a mi madre, pero cuando no me parece lo que dicen, le falto al respeto, es pecado. Si yo sé que antes de depositar mi ofrenda, yo tengo que ponerme a cuentas con mi hermano y arreglar cualquier tipo de conflicto existente en la iglesia, y no lo hago, es pecado. Y puedo seguir numerando muchos más. La verdad, mi hermano, es que en el día del juicio habrá alguien a quien no vamos a poder engañar y a quien no vamos a poder decirle, no sabíamos. Porque Dios sí lo sabrá, como lo sabe ahora. Y de acuerdo a la Biblia, Él hará distinción. La Biblia me lo dice muy claro. Colocará a unos a la derecha y colocará a otros a la izquierda. Y los de la derecha recibirán una cordial bienvenida, pero a los de la izquierda la Biblia dice textualmente que les comunicará: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Había una necesidad y sabías cómo cubrirla, pero decidiste simple y sencillamente no hacerlo. Hay además una parábola que Jesucristo menciona en los evangelios que dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Usted, mi hermano, con su nombre y apellido, tiene no solamente el conocimiento como para hacer algo, muchas cosas, sino que también de acuerdo a la palabra tiene la capacidad. Cuando el Señor se estaba despidiendo de sus discípulos antes de ascender al Padre, una de sus últimas instrucciones muy claras fue: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y lo hemos hablado tantas veces, ¿no? Ese poder se traduce en capacidad. Cosas que antes yo no podía hacer, ahora, porque he recibido al Espíritu Santo de Dios, puedo hacerlas. Ya no solo es el conocimiento, hay capacidad.
La Biblia lo afirma. El Espíritu Santo de Dios vive en usted, mi hermano. Y el conocimiento bíblico que usted puede comprender y la capacidad de hacer el bien, quien la otorga Él. Es que Dios va tan allá en esto de hacer el bien, que la Biblia en Efesios me afirma y me comunica el hecho de que toda buena obra que yo llevo a cabo, Dios la preparó de antemano. Como tener el cafecito servido para los invitados y pedirle a uno de sus hijos participar en el servicio y decirle, este cafecito servido, ¿podés llevarlo a los hermanos, por favor? Eso es lo que hace Dios con nosotros. Las buenas obras las prepara de antemano para que yo pueda desarrollar algo bueno en mi vida ahí, a través de la persona de Cristo. Gracias a Dios, mi hermano, usted lleva el tiempo que lleva en la iglesia. Gracias a Dios, mi hermano, usted se ha podido desarrollar al nivel que se ha desarrollado. Gracias a Dios, y porque Dios lo ha permitido, usted conoce lo que conoce. Gracias a Dios, usted es capaz de lo que solo usted es capaz. La invitación en esta mañana es a no pecar por omisión. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es el mismo pecado el que yo cometo cuando yo deliberadamente miento. Y me vi en un momento de aprieto y de problema y bajo la presión no supe qué decir y luego agarro conciencia de eso y digo, Señor, perdón, en el momento no supe qué decir o qué hacer, mentí, ahora lo sé, lo siento. Es el mismo pecado que si usted el día de mañana decide no hacer lo bueno simple y sencillamente porque no quiere hacerlo. Porque decide no hacerlo, porque decide no obedecer a la voluntad de Dios. La vida, mi hermano, es como neblina. Hablo especialmente a los jóvenes, no me crean a mí. No tengo tantos años todavía. Pero crean a la Escritura. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Los años pasan más rápido de lo que se imagina. La iglesia necesita tener una conciencia real de lo frágil que es la vida. Usted puede sentirse muy fuerte. Usted puede sentirse muy capaz. Pero usted no tiene control sobre el futuro. Dios sí. Usted puede pensar que sus planes están muy bien hechos y que si desde la A a la Z todo se cumple tal cual usted lo ha determinado y diseñado, va a ser un éxito. La verdad es que si Dios no lo quiere, no importa lo estructurados, lo bien organizados, lo bien detallados que sus planes son, si Dios no lo quiere, ni siquiera va a iniciar ese plan. Hay que dejar en el pasado la autosuficiencia, dejar en el pasado la soberbia, dejar en el pasado la arrogancia. En una ocasión un hermano en Cristo, trabajando en uno de los templos en los que he servido, estábamos haciendo un zanjito creo afuera o algo así. Él era muy confrontativo, ¿verdad? Y sabiendo que yo tenía pues cierto estudio, usaba la Biblia, de esas personas que confrontan con la Biblia en vez de tener una plática edificante o algo, ¿verdad? Siempre está buscando cómo agarrar algo que no. Y él me decía, pero ¿y qué tiene de malo? Y si yo digo que yo voy a hacer esto y aquello mañana, ¿y qué tiene de malo? Pues yo no le veo lo malo. No, yo sé que usted no lo ve, pero cuando abre su Biblia, se da cuenta que su vocabulario tiene que ser diferente por su bien. Que su manera de pensar tiene que ser diferente por su bien y que su manera de expresarse tiene que ser diferente por su bien, porque la realidad es que si el Señor quiere terminamos este zanjo, si no, no va a ser así. 2024, tenemos que aprender a depender de Cristo, iglesia. La iglesia tiene que ser una comunidad de fe que disfrute el conocer más, para tener la capacidad de hacer más
mediante la persona de Cristo. Todo se sabe en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Capacidad de aplicarnos con más fuerza, con más intencionalidad, a cumplir la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana hay todo tipo de edades en este templo y tú lo sabes. Hay jovencitos, hay niños, hay adultos y ancianos. Unos creen tener muchos años por delante, otros quizás no tanto. Unos se sienten muy fuertes, muy capaces, muy experimentados. Otros aún se sienten inmaduros, incapaces y no con suficiente experiencia. Uno siente que es el turno de ceder la batuta a otra persona. Uno se siente agotado. Otro siente que tiene todo el tiempo del mundo, pero que no puede invertirlo todavía en la iglesia ni en una vida cristiana correcta, porque eso vendrá más adelante. Señor, tú conoces los pensamientos, escudriñas las intenciones, sabes lo que otras personas no saben. Conoces cuando hemos sido negligentes, descuidados. Conoces cuando hemos tenido la capacidad para hacer el bien y no lo hemos hecho. Conoces cuántas cosas hemos postergado esperando el mañana. Conoces la capacidad que nos has dado de forma individual a través de tu Espíritu Santo. Conoces los dones y talentos que cada persona en tu iglesia tiene. Conoces quiénes de nosotros estamos ocultando muchos de esos talentos, guardándolos bajo tierra. Conoces, Señor de la gloria, también el nivel de conocimiento de cada uno, lo sabes. Sabes qué es lo que hemos sido capaces de llegar a comprender y lo que aún no comprendemos. Y por ende, conoces también cuando nosotros tenemos conciencia respecto a lo que es bueno y por diferentes motivos decidimos no hacerlo. Conoces quienes sufren de temas de arrogancia, de soberbia. Conoces quienes de nosotros también, Señor, aunque no lo decimos, actuamos de manera independiente y te consideramos solamente el día domingo. Conoces quienes de nosotros separan la vida laboral de la vida en la iglesia, la vida en el estudio, en la universidad, en el colegio, de la vida de la iglesia, la vida cristiana de la vida secular. Tú lo conoces todo. Y tú conoces también nuestro futuro. Has escrito el Génesis, lo que fue desde el principio, y has redactado el Apocalipsis, lo que será al final de los tiempos. Porque lo conoces todo y tienes control de todo. Solo tú sabes lo que depara nuestra vida mañana. Así que no hay mejor cosa, Señor, que aprender a depender de ti. Oramos porque tu iglesia forme esta conciencia, tome esta conciencia y tome más allá de conciencia esta actitud. Y que valorando lo corta, lo efímera que es la vida, aprendamos a apreciar más el tiempo presente. Que los padres disfruten a sus hijos, que los hijos disfruten a sus padres. Que disfrutemos la amistad,
que disfrutemos la compañía, que disfrutemos el vivir una vida cristiana como corresponde, como debe ser. Que sirvamos con excelencia como si se tratara del último día de nuestra vida, colocando, como muchos que estuvieron antes de nosotros, la vara muy alta, aunque nunca tan alta como la colocó nuestro Señor Jesucristo. Oramos porque este mensaje llegue a nuestro corazón, a nuestra mente, y que dé el fruto que tú esperas, Señor. Oramos en el nombre de Cristo porque te podamos no comunicar, sino consultar respecto a nuestras decisiones, respecto a nuestros planes, respecto a nuestras ideas, para que vayan de la mano con tus decisiones, para que vayan de la mano con tus planes, y que al final sean ideas respaldadas por tu mano poderosa, Señor. Enséñanos no solamente a pensar de manera correcta, sino también a hablar de manera correcta. Oramos por nuestro regreso a casa en esta mañana, que tú nos lleves con bien. Gracias por responder a nuestra oración de inicio y darnos la fuerza, la energía que quizás no pensábamos que teníamos y que hemos logrado conservar, para gloria de tu nombre. Oramos por los hermanos que hoy no están presentes por motivos de salud, para que tú les des sanidad, les tengas con bien. Oramos por aquellos que están desmotivados, para que puedan encontrar el ánimo y el gozo de tu salvación les sea devuelto. Oramos por tu iglesia, para que crezca en conocimiento y en aplicación de ese conocimiento. En Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Podemos saludarnos en el amor del Señor?